imágenes que nos llegan desde España, que es ya el segundo país del mundo con más nuevos casos después de China. España con 9.191 infectados, se pone a la delantera. Más de la mitad de esos infectados están en la capital. Hasta el momento han muerto 329 personas. Y se han curado 540. La epidemia del coronavirus sigue avanzando en un país que ha tomado medidas drásticas, incluso de multar a quienes violentan la orden de no salir de sus casas. Gracias a todos, muy buenos días. En estos tiempos tan difíciles para el mundo, aquí en República Dominicana teníamos un proceso electoral. Obviamente tenemos también que hablar de estos resultados. Juan Miguel Pérez, que es sociólogo, está aquí. Buenos días. Buenos días, Edith. Juan Miguel, la vida de los políticos, las acciones más bien de los políticos tiene que ver mucho también con la calidad de vida de la gente. No siempre la gente vincula su voto a cómo vive. Esa es una de las cosas difíciles. Y yo veo que tú tratas de explicarlo como sociólogo y como catedrático con tus estudiantes en la universidad. Esta imagen a mí me llegó profundo, es una imagen que le voy a mostrar ahora, se llama Que Viva. Que viva el Servicio Sanitario de Salud Pública, gritaba un español desde un balcón. Vamos a escucharlo porque esto me da pie a la primera pregunta que quiero formularte. ¡Viva la sanidad pública! Viva la sanidad pública. Parece, no sé, estamos tan contra la sanidad pública que acá se produjo el cierre de la sanidad pública. Pero bueno, básicamente lo que buscaba en todo eso con el aplauso de la gente es que viva la sanidad pública. ¿Qué te parece a ti? Porque esto algunos dicen viene a revelar el orden de cosas en todo el mundo y aquellos que se sentían privilegiados hoy no lo son tanto, e incluso las fronteras se cerraron para el primer mundo en muchos países del tercer mundo. Así es, Edith. El modelo neoliberal vigente en el mundo a nivel de gobiernos, es decir, la visión con la que se gobiernan los países en el mundo, generó una utopía neoliberal que distorsionó a la sociedad, la fragmentó, la segmentó, puso a la gente a vivir realidades diferentes, cuando una sociedad es precisamente sociedad porque hay un intercambio permanente entre las personas. Pero en nuestra sociedad, en la sociedad neoliberal, lamentablemente ese tipo de relaciones están regidas por jerarquías muy abruptas, donde pocos que tienen mucho deciden la suerte de todos, incluyendo no vivir o convivir con las personas que les sirven, por ejemplo, ¿no? Y nosotros veíamos en ese documental extraordinario, Nana, cómo se fragmenta incluso el orden de los afectos de una madre que tiene que servirle a hijos de otra familia para poder sobrevivir y hacer sobrevivir a su vez a sus propios hijos, y esos hijos a su vez nacen sin el calor, sin el cariño de una madre y muchas veces a expensas de una abuela que le dejan todos los nietos, ¿no?, cuando ya sus fuerzas están mermadas, sus fuerzas físicas para atender y poder criar de manera correcta. Entonces nos han vendido una distorsión de que al final la sociedad es para cada quien y no para todos. Es la versión individualista, es la versión ideológica del egoísmo como un supuesto motor para hacer avanzar colectivamente a los pueblos, a las comunidades. Y no es así. Los problemas, cuando son comunes, solamente tienen una solución colectiva, una solución común, incluyendo a nivel territorial, a nivel de necesidades y por supuesto a nivel de una mejor redistribución de los recursos. Y eso es lo que nosotros hemos visto en esta crisis, que nuevamente la realidad golpea y hace desmoronar ese castillo de ficticias y supuestas realidades con la cual el neoliberalismo nos trastorna un poquito nuestra visión de lo que es una sociedad y de lo que somos nosotros como parte de ese ser total que somos sociedad. De hecho, aquellos que tienen ahora una seguridad privada ven que esa seguridad no les sirve. Exactamente. Y tú ves, qué bueno que tú porque ese es uno de los mecanismos con los cuales se van individualizando la supuesta necesidad, es decir, una seguridad, un seguro médico, un seguro de vida, un seguro de jubilación, el colegio, es decir, poco a poco nos han ido privatizando e individualizando lo que es indisociable, porque al final vivimos en un colectivo
colectivo que necesariamente necesita del otro, valga la redundancia, para poder vivir, porque una persona no es capaz de hacerlo todo. Vamos a hablar, Juan Miguel, del proceso electoral. ¿Alguna sorpresa los resultados de ayer? Yo tengo incluso un gráfico. Le estoy pidiendo, por favor, si pueden abrir la página de la Junta Central Electoral, porque la página de la Junta se va actualizando cada momento. De hecho, todavía faltaban, casi en todos los lugares ya está el 100% de los votos. Tenemos que el 100% está en Altamira, en Baitoa, en Castillo, en Cayetano Hermosén, en Comendador, en El Ceibo, en El Valle, Guánico, Guayacanes, Guaymate, Atomayor, Jamao al Norte. Yo lo voy a mandar ahora. Todas las que estoy mencionando tienen el 100% ya computado y los ha ganado el PRM. O sea, con el 100%. Tenemos un servicio excelente de gráficos en este programa. Ya nos han graficado los lugares donde ha ganado y podemos establecer incluso la diferencia. Y ya podemos ver el 100%, el Ceibo 6%, el PRM y aliados con 51.12 ha ganado. Anoche parecía que ganaba el PLD, comenzó el PLD arriba, pero ya con el 100% ha ganado el PRM. El Valle 57.61%. ¿Me pueden dejar la página de la Junta? No hay ningún problema, ganando el PRM. Y ustedes pueden entrar en esas casillas que le ponen en la página de la Junta, cualquier lugar, el lugar del titulador de aquí, cháquete, y le sale. Y así vamos viendo algunos también. Jamao al Norte 50.32%, Las Charcas 56.40%, son municipios. Las Yayas 51.11%. Estamos hablando de... ¿No hay posibilidad de poner la página de la Junta? Pregunto, porque la teníamos hace un momento. Que no me gusta estar leyendo al mismo tiempo. Si es posible, pregunto. ¿Me están escuchando? Miches, con el 100% computado, gana el PRM 55.10. Monteplata, el PRM con 41.86, 100%. Nagua, 44.06, gana el PRM. Nizao, 46.59, el PRM. Paraíso 50.16 el PRM, Pedrobrán 40.36, 51.59 en Piedra Blanca, 54.19 en Pueblo Viejo, Quisqueya, pero fíjate, ganó con el 23.75, el PLD tiene 17.98, voy a echarle un vistazo más a ese. 47.44 en Rancho Arriba, computado el 100%, el PRM. También gana Tabará Arriba, Villa Bisonó y Villa Tapia. Los demás, donde va ganando, que no se ha completado el 100%, pero va muy avanzado, por ejemplo, Constanza, Cotuí, que tiene ya en Constanza, con un 89%, tiene 56%, eso es casi irreversible. Los datos que tengo son de aquellos lugares donde va a ser irreversible. Cuéntanos, ante eso, decía el candidato presidencial, ha sido en un 70, dice él, pero no lo sabemos, vamos a ir constatando, y el PLD prácticamente una hundida se da en este proceso electoral. Mire, yo soy sociólogo y usualmente es a los politólogos los que la sociedad le designa o el mundo periodístico le designa el rol de un poquito comentar, como si fuese una crónica de pelota, resultados calientes, como dicen, exacto. Pero el sociólogo trata de aprovechar estas oportunidades para trabajar los conceptos que usualmente, con los cuales se nombra realidades que pasan, fenómenos sociales. Lo primero que nosotros tenemos que aclarar es la idea de democracia. Si democracia es el ejercicio de la gente dentro de las historias que se van construyendo por ellos, para ellos y desde ellos, nosotros estamos aquí viviendo un sistema político que está lejos de ser democrático, porque no puede ser que la democracia sea solamente un día cada 4 años. En segundo lugar, si nosotros consideramos que los seres son, los votantes, los ciudadanos son seres racionales, estarían eligiendo al mejor dentro de diferentes opciones, realmente opciones, pero en realidad no hay opciones. Lo que hay es una selección
que ya está sesgada a nivel de candidaturas por lo que una vez Juan Bolívar Díaz describió como la pobre democracia de los ricos. Es decir, que en nuestro país usualmente son candidatos, por ejemplo, en este caso de elecciones municipales, es decir, gobiernos locales, los notables y no por prestigio social, sino por poder económico, los dueños de la comarca. Es decir, nosotros estamos aquí viviendo, y eso es una realidad que hay que siempre puntualizar, a un siglo XIX donde para tú ser electo, tú tenías que tener una serie de cualidades, entre ellas económicas, que hoy todavía, 100 años después de ese, ciento y pico de años después de ese siglo XIX, se reproducen igual. Cuando tú te vas a los pueblos, tú te das cuenta que los candidatos son empresarios de diferentes índoles, que son los que tienen ese capital inicial económico con el cual poder las precandidaturas y el acercamiento a los poderes económicos y políticos de la jurisdicción local, poder entonces ingresar. Pero además de eso, ya tenemos dos elementos aquí complicados para llamar a esto democracia y el ejercicio de ayer democrático. Está también las condiciones específicas y coyunturales dentro de lo cual se hace el voto. Es decir, normalmente el voto supuestamente es ante un conjunto de ofertas elegir la mejor. Pero también ahí nosotros vemos que no es tanto un cambio de visión de la sociedad, de lo que se está administrando, si hay la intención de salir de ese que se está buscando reelegir, por ejemplo. Aquí esencialmente lo que se buscó fue cambiar de persona, porque incluso cuando tú les preguntas a los votantes, y ese ejercicio es ordinario de hacer en cualquier comarca, ellos sencillamente te ubican el vínculo primario o incluso el hartazgo para poder tener como capital, materia prima esencial, ese criterio de por quién yo voy a votar. Entonces, ¿quiénes votaron ayer? Votó, en primer lugar, unas elecciones que sufren del trauma del 16 de febrero. Un poquito tal vez el coronavirus, pero sobre todo la consternación y la desconfianza que generó unas instituciones que todavía al día de hoy no se sabe exactamente qué pasó, ni hay responsables, ni mucho menos consecuencias para esos responsables. Ahora bien, ¿qué sucede? Ese grupo de electores que votó, sobre todo a nivel local, en las aglomeraciones mayores, medias y pequeñas, son esencialmente grupos de todo tipo de composición social. Pero fue a votar mucha gente humilde. Fue a votar mucha gente humilde. Uno de los indicadores que muestra es el grado de este hecho, es el grado grande de votos nulos que hay dentro de esas poblaciones, que son usualmente las que por razones de capital cultural, es decir, las formas y destrezas de saber conducirse en la vida, incluyendo ir a votar y conocer hasta en cosas tan elementales como saber leer y escribir, y aquí sabemos que tenemos serios problemas de eso, cómo ese voto puede errar, aún sea una votación nueva. Es decir, que nosotros tenemos una situación esencialmente en la que el voto viene condicionado por muchas condiciones. Ahora, ¿por qué la gente salió a votar? Este es un elemento inédito, Edith, yo creo, sí, en esta ocasión. Mira, yo no sé si tú te acuerdas que uno de los indicadores de una de las grandes encuestadoras, por lo menos aquella de más prestigio, sí, decía que por primera vez la corrupción pasaba a ser el primer elemento. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo tú tomas la corrupción para que te afecte a ti dentro de las clases populares? ¿No? Cuando tú vives en territorios que han sido dejados a la ley del más fuerte, a la ley de la corrupción, a la ley de la informalidad, a la ley de lo ilícito, porque sabemos que en este país la ley, lejos de proteger en su función de amparo, lo que hace muchas veces que castiga precisamente al quien nace sin un amparo social. Por eso tenemos las cárceles llenas de gente humilde, ¿no? Precisamente porque la ley solamente penaliza al pobre y no lo cuida cuando la Constitución así se lo dicta. Entonces, ¿qué sucede? Esencialmente, la corrupción, eso que llamamos corrupción, fue la traducción mediante la cual la gente de la calle castigó, ¿no?, la arrogancia del poder
político instituido vigente. Es decir, tú le llamas algún tipo de insulto a las personas que tú tratas de estigmatizar o de señalar por una actitud de inconformidad, y tú lo llamas corrupto, tú lo llamas ladrón, etc. No necesariamente por lo que eso pasa, sino porque es la forma de compensar a través de un dicho, a través de la retórica, un sentimiento profundo de injusticia que se fue acumulando de manera inconsciente y que esencialmente cuando se expresa de acuerdo a las palabras que la vida le pone a la gente humilde, que son personas que tienen un léxico desde el cual, por ejemplo, palabras como arrogancia, palabras como prepotencia, palabras como ostentación, cuando uno vive de manera privada, la carencia de esa ostentación que ese líder o dirigente político te muestra, te extraña, como dicen en la cara, esas son las palabras que entonces la gente humilde utiliza para señalar ese sentimiento no bien muy claro que tiene la gente, precisamente porque, reitero, arrogancia, prepotencia, soberbia, son léxicos pertenecientes a otras clases sociales en las cuales ellos tienen un mayor acceso. Entonces, eso es esencial de decirlo, porque lo que te quiero decir a ti es que el cambio rotundo aquí se originó precisamente por utilizar la clase política gobernante, esa arrogancia, esa soberbia de creerse omnipoderosos y de faltarle humildad ante quienes realmente es el soberano, es el pueblo. Es decir, esa falta de responsabilidad política ante la gente, que es lo que te va haciendo desconectar de tus constituyentes, que son la gente, el pueblo, es precisamente lo que la gente entendió como arrogancia y que finalmente le llamó corrupción, y esa corrupción, que es un tipo de corrupción, es un tipo de corrupción política, es un tipo de corrupción moral, y por supuesto también tiene corrupción administrativa de por medio, porque nosotros sabemos aquí cómo esta población se ha educado de manera política, cómo ha madurado su conciencia a partir de los sucesivos hechos de corrupción que se han ido publicando en los medios de comunicación, y con un régimen de impunidad absoluto que suena demasiado grosero para el sentido común de la gente. Recordamos cuando tuvieron dificultades en el Partido de la Liberación Dominicana y se dividen. El presidente de la República da un discurso, como si fuera el candidato, porque no es el candidato que habla él y dice, te voy a ganar. A Leonel Fernández, con esta gente yo te gano. En ese momento el presidente de la República cuenta con lo que llamaba David Collado el capital político. Dice, yo me voy para mi casa con mi capital político. Y como el capital político que tenía Margarita, que dice que tenía 62 en algún momento. ¿Qué pasó con el capital político? Qué interesante, Edith, esta pregunta y esta forma de abordar el tema, porque precisamente el capital político tenía que decir la dotación de popularidad real que tú tuvieras a partir de tus ideas, a partir de tu carisma, a partir de tus hechos, si ya tú eras un gobernante elegido, etcétera. Pero en nuestro país el capital político esencialmente, mira qué tan distorsionada está la supuesta idea de un supuesto orden democrático en nuestro país, que ese capital político es tener un grupo de empresarios grandes de este país a tu lado. El capital político quiere decir cuando yo tengo, por ejemplo, en el caso de Danilo Medina, el Estado conmigo. El capital político quiere decir el grado de comunicabilidad, de comunicación, de entendimiento, de vínculo primario que tú tengas con medios de comunicación a los cuales tú solamente llamar, tú tienes una entrevista, tú tienes un titular, etcétera. Pero lo que no tiene ese capital político es la gente. Y es precisamente eso lo que hace frágil el liderazgo de Danilo Medina, y finalmente es Danilo Medina, ese estratega extraordinariamente astuto, ¿no?, que termina sepultando a un Partido de la Liberación Dominicana, por lo menos en este momento, porque su liderazgo, su capital político es un liderazgo de teje-maneje, es un liderazgo muy fuerte al interior, es un aparachic que administra y redistribuye bienes de consumo, exige lealtades a sus súbditos, pero hacia afuera precisamente crea esa distancia ante la gente, que es al final el constituyente, es al final aquel que debería tener no la primacía. Pero hoy en día, ¿qué es lo que ha sucedido, Edith? Mira,
hace un tiempo yo establecí una serie de categorías de cómo, cuáles eran los factores sociales que inducían a una persona a tener una actitud o una otra ante la cosa pública. Es decir, por ejemplo, si tú tenías interés en la cosa pública, si tú habías renunciado a la cosa pública o si tú dependías de la cosa pública. Esencialmente nosotros tenemos aquí poblaciones, una gran división. Aquí lo hemos dicho en otros programas, hay varias repúblicas, ¿no? Hay varias repúblicas de acuerdo a tu estatus socioeconómico. Está la república de los marginados, que son la mayoría, y la república de los privilegiados, que viven con cierta dignidad a partir de privilegios que les son privados a otros. Entonces, ¿qué sucede? En esos marginados, ¿no? Antes el capital político con el cual se adquiría la lealtad en el día de las elecciones era la dependencia económica. Pero esa dependencia económica, hoy, la indignación ante esa arrogancia, ante esta desconexión, ante ese hartazgo de creer en esas instituciones y en sus promesas, fue lo que hizo emerger. No fue ni siquiera un discurso, y aquí atención PRM, no fue un discurso atractivo de parte de la oposición lo que hizo cambiar el péndulo. Fue que esa emergencia desde dentro, la necesidad de la gente, y eso yo lo verifiqué en diferentes encuestas. El CEBAN, por eso se pegó. Exactamente. Más que buscando algo, es saliendo de algo. Exactamente, y no solamente, y no saliendo de cualquier cosa, sino tratando de ubicar el salvavidas último. Por eso la gran indignación y consternación, la gran conmoción del día de las elecciones, porque la gente le atribuía a esa oportunidad del 16 de febrero, la única oportunidad de salir pacíficamente del agobio de años o de décadas que han tenido. Entonces, por eso la razón esencial de que la gente, te reitero, no está siguiendo un discurso específico, sino que está siguiendo una necesidad. Y esa necesidad es la que la gente muestra en sus elecciones políticas de hoy. No es una elección como tal, no es el libre albedrío, es sencillamente una necesidad de votar por un cambio, aún sea ese cambio tan parecido al otro que está por dejarse de cambiar. Hago una pausa breve y regresamos para seguir hablando con Juan Miguel Pérez. Gracias a la gente que está a esta hora de la mañana en nuestro canal, que aporta sus comentarios en el chat.